Allí en San Juan 5:39. Estoy contenta de tenerlos a todos aquí, mientras que buscan 5:39. Qué bueno es ver a los padres de nuestro hermano Emanuel aquí, que sean bienvenidos. Esta es su casa, somos hermanos en Cristo y qué gran bendición poder tenerles aquí. Amén. Gloria al Señor. Ya quisiera yo tener también aquí a mi madre. Sería muy, muy feliz y yo sé que muchos de nosotros. Así que hermano Emanuel, trátemelos bien. Gloria a Dios. San Juan 5:39, amén. En el nombre de Jesús vamos a leer este texto y luego vamos a sentarnos, a ponernos cómodos. Dice así: escudriñad las escrituras. Esto lo dijo Jesús, amén. Porque a vosotros os parece que en ella tenéis, hay bastantes motivos para escudriñar las escrituras. Está la vida eterna en ella. Y ellas son las que hablan de Jesús. Ellas son las que dan testimonio de Él, amén. Dando un fuerte gloria a Dios, puede tomar asiento. Amén. Esta mañana voy a tener una enseñanza que siento que el Señor me ha dado para su iglesia, amén. Como saben, hemos empezado un nuevo tema. El tema se llama lo que nos es necesario, amén. Y una de las cosas que nos es necesario es escudriñar las escrituras, ¿sí o no? Vamos a estar hablando del Espíritu Santo, de muchas cosas sobre este tema y de temas que tienen que ver sobre todo con nuestra salvación, con la vida eterna. Así que Dios ha puesto este tema en mí acerca de la necesidad. No es que lo hagamos si nos queda tiempo, no es que debemos hacerlo si no tengo nada que hacer, es una necesidad. Es necesario, es indispensable escudriñar las escrituras. Amén. Uno de los conceptos de necesario es que es algo que debe hacerse. Es algo que debe ocurrir. Es algo que debe existir, que no se puede eludir. Necesario tiene que pasar. Es necesario que eso acontezca, amén. Y Jesús dijo en su palabra, en el texto que hemos leído, escudriñar las escrituras. Así que debemos entender que es necesario escudriñarlas. Para definir esta palabra en pocas palabras, podemos decir de ella que es algo que no se puede evitar. Es inevitable. Y es imprescindible escudriñar las escrituras. Escucho pocos amenes, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, amén. Es algo que no se puede dejar de hacer. Gloria al Señor. Así que debemos entender la necesidad de estudiar la palabra de Dios. De eso hablaremos en esta mañana con la ayuda de Dios, de las cosas que nos son necesarias para nuestra salvación, que encontramos en la palabra de Dios y que son necesarias para tener vidas, para vivir como verdaderos cristianos. Amén. Porque hay muchos falsos, pero usted y yo debemos procurar ser verdaderos cristianos. Y para poder hacerlo es necesario escudriñar y entender y pedirle a Dios que nos ayude a comprender en esta mañana cuán necesario nos es escudriñar las escrituras, para que a nosotros no nos suceda lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos no conocieron al Señor Jesucristo, aunque las escrituras hablan de Él desde el principio. Cuando Jesús vino, ya existía el Antiguo Testamento. Ya el pueblo de Israel tenía el Antiguo Testamento. Sin embargo, ellos no conocieron a Jesús porque no habían escudriñado la palabra de Dios. ¿Y cuál es el significado de escudriñar?
es examinar algo con mucha atención. O sea, no es solamente coger la Biblia y voy a cumplir con el capítulo que me toca leer hoy. Es meterse a escarbar, a buscar significados, palabras que no entendemos. Y sobre todo, porque como dice allá en Jeremías 33:3, el Señor dijo: clama a mí y te enseñaré cosas grandes. ¿Y qué más? Que tú y yo no conocemos. Mirando cuán importante es no leer, sino escudriñar, estudiar la palabra de Dios a profundidad. Si realmente nosotros queremos, como dijo Jesús, encontrar la vida eterna. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Así que es examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos en el texto. Eso es escudriñar. ¿Cuántos de nosotros escudriñamos la palabra de Dios? Así como nos está diciendo el texto aquí. Escudriñando ahí, buscando, escarbando. Amén. No solamente leyendo para cumplir con el texto diario, sino que realmente hay que buscar. Gloria a Dios. Leímos allí en San Juan 5:39, pero antes de eso, desde el 37, dicen: Jesús dijo: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz. Qué tremendo, ¿no? ¿Y usted sabe cuál es la voz de Dios? La palabra. Esta es la voz de Dios. Por eso es necesario que cuando venimos a la iglesia, cuando estamos en casa, es necesario orar, porque cuando oramos nosotros hablamos con Dios. Pero cuando leemos la Biblia, Dios nos habla a nosotros. Amén. A través de su palabra. Y el Señor Jesucristo les dijo que ellos nunca habían oído la voz del Padre. Por eso no habían conocido su aspecto. Y mire lo que dice el 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. No tenían la palabra de Dios morando en ellos. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Porque no le conocieron. Porque no sabían lo que las escrituras decían acerca de Jesús. Amén. Si nosotros leemos desde el capítulo 5, desde el principio vemos que el Señor Jesús había sanado a un paralítico, el paralítico de Betesda. Él había hecho esta sanidad en un día de reposo. Amén. Y los judíos, cuando el Señor hizo esta sanidad en el día de reposo, cuestionaron este milagro. No por el milagro, sino porque lo había hecho el día de reposo. Para ellos era más importante el día de reposo que sanar a un paralítico. Miren cuánto desconocimiento tenían ellos de Dios. No entendieron que Dios es un Dios bueno, que trabaja en todo tiempo. Que Dios no solamente trabaja 6 días a la semana y uno se acuesta a dormir. Ellos no comprendieron esto. Amén. Así que debido a esto, ellos formaron gran alboroto. Cuestionaron fuertemente al Señor y aún querían matarlo. Qué tremendo, ¿no? Qué fuerte. Querer matar al Señor solo porque había sanado a un hombre en el día de reposo. Y allí en San Juan 5:15 dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, porque ellos estaban indagando. Pues todo el capítulo 5 nos habla de esto.
Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por los judíos aún procuraban matarle. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Miren, no tenemos tiempo para explicar lo del día de reposo, lo del reposo. No hay tiempo porque ese no es el tema en esta mañana. Pero ustedes saben que en el Antiguo Testamento una de las leyes que el Señor le dio al pueblo de Israel fue guardar el día de reposo. Amén. Pero esto tiene un significado espiritual muy grande, que es necesario estudiarlo con textos bíblicos. Por eso no voy a entrar ahorita en eso, solamente les voy a decir por encima. ¿Por qué el Señor les respondió de esta manera? Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Hay un texto, no recuerdo la cita, que dice que el Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque el descanso, el reposo estaba manifiesto ahí con ellos. Jesús es el reposo. No se trata de un día. Se trata de descansar y reposar en Jesús. Yo no sé si a usted le ha pasado lo que a mí, pero yo muchas veces me he acostado, pero yo no he podido descansar. Porque he tenido problemas, situaciones, angustias, desesperos. Y yo no he, ¿quién dijo que porque usted no haga nada, usted tiene un descanso? No. El descanso es Jesús. Y por eso es que el Señor les estaba diciendo todas las cosas, los milagros que Jesús hacía. El que Jesús hiciera milagros precisamente el día de reposo, les estaba dando a ellos un mensaje claro. Pero ellos, por falta de escudriñar las escrituras, solamente cogían el texto, como muchos de nosotros, superficialmente, y no comprendieron que el reposo era Jesús. Amén. Solamente se fijaron en que es un día. No, el reposo no es un día. El reposo se llama Jesucristo de Nazaret. Él es el descanso, y todo el que viene a Él tiene descanso, tiene paz, tiene reposo. Gloria al Señor. Como les digo, no puedo profundizar en este tema, pero qué bueno, hermano y hermana, que usted estudie esto. Porque ellos, lamentablemente, que se jactaban de estudiar las escrituras, de ser maestros de la ley, no podían entender. Por eso el Señor les responde: mi Padre hasta ahora trabaja. Porque el descanso de Dios, ¿sabe cuál es? Trabajar para nosotros, trabajar en nosotros. Amén. Pero ellos no entendieron esto. Y dice, mire, tremendo el 18, aleluya, cómo termina la última parte diciendo que procuraban matar al Señor porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Y lo último dice, haciéndose igual a Dios. Ahí hay revelación, porque Él era Dios. Ellos creían que Él se hacía igual a Dios. No, es que Él era Dios. Y Él les estaba diciendo y mostrando, pero no lo entendieron por falta de escudriñar las escrituras. El Señor, viendo esto, esta actitud de los judíos, empieza a enseñar sobre la autoridad que Él tenía y que ellos no conocieron. ¿Y sabe por qué?
por la falta de escudriñar las escrituras. Es increíble ver cómo, aunque las escrituras desde el Antiguo Testamento hablan sobre el Mesías, el pueblo no pudo entender ni discernir que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando y que las escrituras tanto les había hablado. Y hasta el día de hoy tienen su entendimiento cegado. No pudieron entenderlo. Aleluya. Allí en Éxodo 16:4 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Este acontecimiento, este acontecimiento que la Biblia nos habla, porque todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era una sombra, era una tipología de lo que iba a ser el Señor o lo que estaba haciendo Él cuando se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, cuando se estaba haciendo. Así que este acontecimiento que vemos aquí nos muestra algo que años después iba a mostrar quién era el verdadero pan del cielo. Gloria a Dios. El Señor en este evento se muestra como el pan que alimenta a su pueblo. Ese pan que nadie trabajó, ese pan que nadie cosechó, que nadie hizo, sino que vino del cielo. Gloria a Dios. Y en San Juan 6:28 dice así: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Y el Señor les muestra una señal. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo os dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan. Aleluya. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo: yo soy. Wow. Yo soy el pan de vida. Él les recordó lo que pasó allá en el desierto cuando comieron el pan, el maná que descendió del cielo. Y eso tenían que comprender, que como Él envió el maná del cielo para que lo comieran, así mismo había venido Él en carne para darnos su cuerpo como pan y que obtuviésemos la vida eterna. Pero ellos no entendieron. Ellos no pudieron unir el acontecimiento con lo que Jesús había hecho en la multiplicación de los peces y los panes. Que no lo hizo una sola vez, lo hizo 2 veces. Pero no comprendieron. Este es solo un ejemplo de lo que las Escrituras nos dice acerca de Cristo y que los judíos no pudieron entender por la falta de ¿qué? ¿De qué? No, por la falta de ¿qué? De escudriñar las Escrituras, de buscar, de escarbar, de poder entender, aleluya.
Ellos no entendieron lo que la Biblia decía porque no fueron diligentes para escudriñar las cosas del Señor. Aleluya. A mí me impactaba estudiando este mensaje. Me acordé de los reyes, de los que vinieron a rendirle adoración a Jesús. La Biblia no habla mucho de ellos, pero lo que se cree es que ellos eran sabios que estudiaban las señales del universo. Y ellos también escudriñaron las escrituras, lo que se había escrito, se había dicho acerca del Mesías. Y ellos lo entendieron. Aunque no eran del pueblo, pero lo entendieron. Porque viajaron kilómetros y kilómetros para traerle presentes a aquel niño que había nacido. Pero que ellos entendieron que no era cualquier niño, era el Dios del universo que estaba metido en ese pequeño bebé que acababa de nacer. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Lo que no entendieron, lo que no entendió su pueblo, lo entendieron estos hombres. Alabanzas al Señor Jesucristo. Pero no solo al pueblo judío le faltó comprender o tener discernimiento de quién era Jesús, a pesar de que las escrituras solo hablan de él. Sus propios discípulos y sus más fieles seguidores también mostraron una falta de conocimiento de las escrituras respecto al Mesías. Después de conocer a Jesús, ellos vieron al Mesías tan anhelado por los judíos y ellos comprendieron que Él era el Mesías. Por eso anduvieron con Él, por eso caminaron con Él, por eso lo dejaron todo por seguir a Jesús, porque ellos sabían que ese era el Mesías. Pedro, Juan, Jacobo y cada uno de los discípulos de Jesús entendieron que Él era el Mesías. Eso no me cabe la menor duda. Pero también les faltó conocimiento para entender el plan del Mesías, lo que Él venía a hacer a la tierra. Ellos esperaban otra cosa del Mesías. Esperaban que Él los libertara del yugo de los romanos. Recordemos que ellos estaban cautivos y dominados por el imperio romano. Se cree que el imperio romano es el imperio más duro y más fuerte que ha habido sobre la tierra. Así que ellos anhelaban la venida del Mesías porque pensaban que el Mesías cuando viniera iba a ser un rebelde, que se iba a armar hasta los dientes con palos, armas y una cantidad de cosas para hacer una guerra en contra del imperio judío, del imperio romano. Esto era lo que sus mismos discípulos esperaban. Ellos esperaban de Jesús, el Mesías, que hiciera revueltas en contra del imperio romano. Pero todo ¿por qué? Porque les faltaba escudriñar las escrituras. Por ello, cuando el Señor empieza a decirles que Él iba a morir, que era necesario que estas cosas le acontecieran en su vida, vemos a un Pedro queriendo reconvenir al Señor del plan perfecto que ya estaba en la Biblia, porque en Isaías nos habla de los padecimientos que iba a tener el Mesías. Gloria al Señor Jesucristo. Hoy en día encontramos cantidad de personas que se bautizan para que sus pecados sean perdonados y por un tiempo siguen el camino de Dios. Pero después les vemos dejándolo todo y volviéndose a su antigua vida. Y cuando se les pregunta ¿qué pasó? ¿Por qué no volviste? ¿Por qué has dejado la iglesia? ¿Por qué has dejado de congregarte? ¿Por qué has dejado de venir a buscar de Dios?
Las respuestas son muy comunes. Es que yo no voy a la iglesia porque todos son unos hipócritas. Es que yo no voy a la iglesia porque allí no dan testimonio, ese líder, ese pastor, ese hermano, esa hermana. Y una cantidad de respuestas muy comunes. Y por eso tomamos a veces la decisión de dejar de venir a buscar al Señor. Dejando algo tan importante y tan poderoso como es la salvación. Poniéndola en riesgo por cosas tan insignificantes. Pero ¿sabe por qué esas cosas nos sacan de la iglesia? Porque no escudriñamos las escrituras. Porque no leemos la Biblia. ¿Usted sabe qué significa la palabra apostasía? ¿Usted sabe dónde está la palabra apostasía? Aquí. Y la Biblia es la que nos habla de la apostasía. Y la iglesia tiene que aprender a estudiar estos temas, porque van a ser manifiestos en estos tiempos. Y si usted no sabía que esto ya estaba escrito, que el Señor ya nos había advertido, entonces cualquier cosa lo va a sacar, no de la iglesia, de Dios, del Señor. Aleluya. Para los que no conocen el significado de esta palabra, apostasía significa abandonar, romper públicamente con la doctrina que se profesa. Por lo que usted sabe dónde se va a ver la apostasía, no allá en otras congregaciones, no, aquí, en la iglesia del Señor. Nosotros todavía no hemos empezado a ver cosas serias. Aleluya. En 2 de Tesalonicenses 2:1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, mire, es un ruego, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu. Wow, aquí hay bastante que escudriñar. Bastante que escudriñar, hermanos. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? Los conozco porque son, y perdónenme lo que voy a decir, no tengo nada en contra de eso. Los conozco porque son los que más hablan en lenguas. ¿Cómo se conocen los cristianos? ¿Por los que más hablan en lenguas? No. Los conozco porque las mujeres son las que más usan la falda larga. No. Los conozco porque no se pierden un culto. Los conozco porque son los que más danzan en el altar. O porque son los que más gritan. No. La Biblia dice: por sus frutos. Porque el enemigo es tremendo imitador. Pero usted no va a ver al enemigo. ¿Usted sabe a quién va a ver? A una persona. A una persona. Usted no va a ver al enemigo. Pero él es tremendo imitador. Y él puede imitar las lenguas, porque las puede imitar. ¿Sí? Vamos a estar hablando de esas cosas con la ayuda de Dios. Las puede imitar. Él puede imitar un milagro. Él puede imitar una persona quebrantada, llorando. ¡Wow! Lo tocó el Señor y uy, esa persona cómo se derramó en la presencia de Dios. Él puede imitar todo eso. El Señor en ningún momento, por si alguien no lo sabía, por eso hay que escudriñar las escrituras. Por si usted no lo sabía, el Señor no dijo: no, los conocerán porque son los que llevan la Biblia. No, por sus frutos.
¿Cómo sé que esta persona es un verdadero cristiano? Sus frutos. Sus frutos. Y no solamente frutos en la iglesia, fruto en mi casa, en mi trabajo, en todas partes donde yo esté. Pero si yo veo a alguien que no da fruto, eso no me puede sacar a mí de la iglesia, porque Jesús ya me lo había advertido. Ya el Señor nos lo ha dicho. Y precisamente para eso, para que no nos sorprendamos. Eso no es una razón ni una causa justificable para dejar los caminos del Señor. No, hermanos, esta salvación es muy grande. Y es necesario que usted y yo aprendamos a valorarla, a cuidarla. Yo les digo a mis hermanas, siempre hay que profundizar y tener raíces tan firmes que si aún me vieran a mí como su hermana, dejar las cosas y Dios me guarde. Pero hermanos, lo que la Biblia enseña acerca de lo que se va a venir es muy fuerte. Hermanos, no es nada sencillo. De entre nosotros mismos van a salir predicando cosas que no son, haciendo cosas no bíblicas. Y Dios me guarde a mí, porque yo quiero llegar. Pero si aún tú me vieras, no dejes de seguir. No dejes de seguir a Cristo el Señor. Aleluya. Que no importa si es mi madre, si es mi esposo, si es el pastor, si es el gran líder, si predicó algo que yo no he leído en la Biblia, o yo pueda decir, esto yo no lo he visto en la Biblia, esto yo no lo he leído, la palabra de Dios no me ha enseñado eso. Porque seguramente van a llegar tiempos donde quizás tengamos que salir de congregaciones, salir de organizaciones. Nosotros no sabemos. Ojalá que eso no suceda. Pero la Biblia nos dice otra cosa. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Dice, el ruego que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica: no os dejéis mover fácilmente, según de Tesalonicenses 2:2, de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra. Mire, no importa que, wow, qué predicación. No importa, wow, cómo predica esa persona. ¡Wow! ¡Cuánto sabe! Gloria a Dios por eso. Pero ¿lo dice la Biblia? ¿Lo enseña el Señor? ¿Ah? Gloria a Jesús. Mire lo que dice Pablo: ni por carta como si fuera nuestra. O sea que estaban falsificando aún las cartas de Pablo. Y aún hoy en día hay gente que dice que Pablo dijo, hizo, y usted va a leer y es mentira. O sea, ni por carta nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y si esto era hace casi 2000 años, imagínese ahora, más de 2000 años, sí. Nadie os engañe en ninguna manera. O sea, ni porque usted lo vea ahí derretido a los pies, llorando con lágrimas, no se arrepintió, ya está. De ninguna manera, ni porque lo vea aquí predicando como sea, wow, que hasta sale fuego y hasta las sillas se arrepienten. En ninguna manera nadie te engañe. Nadie es nadie.
nadie, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. El Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y usted sabía que ya está empezando a verse la apostasía. ¿Usted sabía eso? Gloria al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribe a su hijo amado Timoteo, ahí en 1 de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente: el Señor no es un Dios de confusión. Lo que pasa es que a nosotros nos falta ¿qué? Pero el Espíritu de Dios habla claro, claramente. En los últimos tiempos, ¿qué pasará? Apostatarán de la fe. Ya está advertido. Escuchando ¿a quién? Por eso usted tenga cuidado, gente que se le acerca ahí a decirle que la Biblia dice que no sé qué. Yo he escuchado aquí, no en otra iglesia, no aquí. Ayer nomás alguien me dijo algo. Me dijo una hermana: ay, hermana, ¿cómo le parece que me dijeron dizque que el diablo era hijo de Dios? Yo, ¿qué? Sí, que la Biblia dice eso. Y yo, pues yo hasta ahora eso. Unos pensamientos, unas doctrinas. Usted sabe que son espíritus en las personas para engañar, para sacarte de la salvación. Pero si tú escudriñas las escrituras, tú vas a poder decirle: no, hermana, mire, lo que dice la palabra de Dios es que el Señor creó a un ángel, no es su hijo. Porque Dios dice que sus hijos somos nosotros los que hemos nacido del Espíritu, los que lo hemos recibido, los que nos hemos bautizado en su nombre. Pero hay que conocer las escrituras para saber responder. Si no me va a venir aquí a decirme a cualquier Dios me guarde. Usted tiene que entender esto, hermano, hermana, amigo que estás aquí. Escudriña las escrituras y pídele al Señor que te dé temor, porque esto es una espada que si no la sabes usar, te puedes hacer daño y le puedes hacer daño a otros. Gloria a Jesús. Escuchando espíritus engañadores y mire, doctrinas de demonios, cosas que vienen directamente de Satanás. Lo que este texto nos dice es algo terrible, porque no nos está hablando de que la apostasía se dará en el mundo, nos está hablando de que la apostasía se dará con gente que ha conocido al Señor, que nos ha predicado. Yo no sé si alguna vez, creo que se los he dicho, hace más o menos un poco más de un año, escuché un predicador tremendo de Colombia, de nuestra iglesia. Ha sido presidente de la Iglesia Nacional en Colombia. Y esto lo digo porque eso está público, eso está en YouTube. Y resulta que en Colombia la iglesia pentecostal está sufriendo ahora un problema que quizás todavía no es manifiesto mucho afuera, pero un problema interno, porque resulta que ahora mismo la iglesia tiene como una división no visible, porque eso es lo último que llega, hermanos. La división primero empieza en lo espiritual, en diferentes pensamientos. Y resulta que ahora hay una parte que cree que no es necesario recibir el Espíritu Santo. Y hay otra parte que claro que lo cree y lo predica y lo dice. Y hay esas dos iglesias en una. ¿Y sabe dónde está pasando eso? En nuestra doctrina. Y yo escuché a este predicador
y decía, estaban haciendo una entrevista de los que estaban de acuerdo y por qué, y de los que no estaban de acuerdo y por qué, como si esto hubiera que estar de acuerdo. No, lo que la Biblia dice ya está. Gústele a usted, gústeme a mí, lo que la Biblia dice ya está. Pero estaban ahí preguntando, y entonces este hermano dice: no, es que ya no es necesario recibir el Espíritu Santo, porque la Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado. Claro, el Señor también habla del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ah? Y quizás los escritores, porque usted a veces quiere resumir algo en una palabra, para quizás resumirlo en pocas palabras, pero no quiere decir que en el bautizo no esté incluido el bautizo del Espíritu Santo. Todos los dos bautizos tienen la misma importancia. Tanto bautizarnos en agua en el nombre de Jesús, como ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que el Espíritu Santo no lo da el hombre, lo da el Señor. Y que un hombre se atreva a decir, a contradecir las Escrituras. Y yo cuando escuché a este hombre, yo lo escuchaba mucho, no más. Porque no importa quién lo diga, si no lo ha dicho Jesús, no. Si no está en las Escrituras, es importante, hermanos, hermanas, entender esto. Gloria al Señor Jesús. Es la gente cristiana la que va a salir diciendo cosas no bíblicas. Es la gente que un día vimos en nuestros altares predicando la verdad, siendo usados por Dios, y que Dios nos guarde a nosotros. Dios nos guarde. Fue la gente que vivió, que tuvo y predicó la verdad. Esa es la gente de la cual va a salir la apostasía. Gente que quizás se sentaba al lado de nosotros a alabar a Dios. Por eso se tenga cuidado, hermano, hermana, cuando no, eso no es tanto. ¿Qué? Escudren las Escrituras. La Biblia dice que con dificultad se salva el justo. O sea, ni usted ve el pastor, que es un hombre que de verdad, de oración, la gloria para el Señor, de santidad, y ni él, cuánto más yo. Así ni el pastor se va a salvar, o sea, hasta el pastor se va a salvar con dificultad. Lleva no sé cuántos años en el evangelio. Usted lo ve aquí todas las mañanas a las 5 orando, clamando, tumbado en ese suelo. Dios mío, dándonos un testimonio. La gloria sea para el Señor. Y ni él se va a salvar fácil. No, cuánto más nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la lucha va a ser tan espiritual que el enemigo va a querer confundir la verdad con la mentira. Por eso es que la palabra de Dios dice que a lo bueno llaman malo, y a lo malo empezarán a llamar bueno. Usted júntese con gente que cada día quiera más. Diga: no, yo necesito ser más santa, yo necesito leer más la Biblia, yo necesito orar más. ¿Quién dijo que hay que relajarse? Júntese con ese tipo de personas, porque por ahí empiezan a actuar esas doctrinas de demonios, esas enseñanzas que salen de la carne y no del Espíritu. Gloria al Señor Jesús. Como les decía, apostasía significa abandonar, dejar las cosas de Dios. Debemos entender que habrán personas que van a abandonar la fe, que van a apostatar de ellas y van a seguir enseñanzas diabólicas, enseñanzas engañosas, y echarán de lado todo lo que han conocido sobre Jesús y van a empezar a predicar mentiras y engaños. En 1 Timoteo 4:1 lo que nos dice es verdaderamente escalofriante, porque nos advierte que una de las señales de los últimos tiempos sería la apostasía.
que de nosotros mismos saldrían estas personas que estarían influenciadas por espíritus engañadores y que enseñarían doctrinas de demonio. El Señor en su gran misericordia y amor ya nos lo advirtió. Así que usted y yo sabe que tenemos que hacer, hermanos, escudriñar y pedirle a Dios que nos dé raíces tan firmes, que nos mantengamos tan firmes en Dios, que no haya nada ni nadie que nos deje mover. Y que si nosotros vamos a seguir a un hombre, que sea un hombre que pueda decir lo que dijo Pablo: imítenme a mí, porque yo soy imitador de Jesucristo. Si usted va a seguir las enseñanzas de alguien, que sea una persona que usted ha visto de cerca. Si usted va a tener un pastor, que sea un pastor que usted lleve no 2 días conociendo, no 2 días escuchando allí y se dejó convencer por un mensaje, wow. No. Que sea un hombre que usted haya visto fruto, porque por sus frutos serán conocidos los verdaderos hombres y las verdaderas mujeres de Dios. No es que me voy porque es el hermano tal, no. Me voy porque yo veo en ese hombre un hombre de Dios, porque hace años que camino con él, hace años que me enseña, he visto su ejemplo, lo he visto cómo actúa, lo he visto cómo enseña, y mientras que esa siga así, yo voy a seguir dejándome pastorear por él. Porque son los frutos. Pues que hoy cualquiera viene y nos dice 2 cosas y nos lleva de la iglesia. No, hermanos, hermanas, no. Y no le estoy diciendo esto porque, no, queremos ser salvos y queremos que tú seas salvo con nosotros. Si hay algo que nos ha transmitido ese varón que está allá atrás sentado, es el amor y la pasión por las almas, por la causa de Jesucristo. Y si alguno de nosotros nos paramos aquí a decir esto, es porque lo hemos aprendido de él. No se deje engañar. No se deje engañar. No se deje impresionar. Yo le doy la gloria al Señor porque hasta el día de hoy que Dios siga siendo así. Yo he ido a convenciones donde ha estado tremendos predicadores, hombres usados por Dios, y yo jamás, hermanos, jamás me he acercado, hermano, es que mire, mi vida es así. No, yo tengo mi pastor, porque esa persona ni me conoce. Y yo no necesito escuchar lo que yo quiero, yo necesito escuchar, aunque no me guste, yo necesito escuchar lo que yo tengo que escuchar, lo que me va a servir para mi vida. Yo voy a contar la vida a cualquiera, a contarle las cosas de acuerdo a lo que yo veo y pienso, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Gloria al Señor Jesús. Y estoy hablando así pasitico, y quizás usted sea, porque quiero, hermano, que nosotros absorbamos esto. Porque esto de la apostasía no es de emociones. No, esto es de verdad, esto es serio. Y de un momento a otro las cosas pueden cambiar. Y usted tiene que estar firme en las cosas de Dios, saber pararse y decir no. Si un día cualquiera de nosotros, Dios nos guarde, decir, hermanos, eso no es lo que enseña la Biblia. Pero mientras que usted ve a un hombre, una mujer, al varón y la mujer que Dios ha puesto aquí, seguir las cosas del Señor, manténgase. Vea siempre el ejemplo y no se deje engañar por la apariencia. Vea siempre el fruto. Gloria a Jesús.
Gloria a Dios. El Señor en su gran amor y misericordia nos advirtió de todas estas cosas para que nada nos tome por sorpresa y que cuando viéramos suceder esto no afectara nuestra vida cristiana, sino que al contrario, esto nos animara a saber que es tiempo de buscar más, de orar más, de estudiar más la Biblia, de buscar más la revelación y el entendimiento del Señor. Primero, para nosotros no ser engañados, y segundo, para no engañar a otros. Debemos comprender que el Señor viene pronto y que es necesario que cada uno de nosotros en particular escudriñemos las Escrituras y que nada nos sorprenda. Nada nos debe sorprender, aleluya. Pero esto va a pasar si escudriñamos las Escrituras. Gracias a Dios por las enseñanzas del hermano Ramiro. Qué bueno por lo que él está haciendo, gloria a Dios, qué bendición para la iglesia. Pero aún, o yo ahora no las estoy dando, pero si aún yo las diera, aún este mensaje, vaya a ver, después de cada prédica, cada enseñanza, vaya, escudriñe. Y si usted ve algo que no, acérquese al hermano y diga, hermano, mire, yo leí esto y esto no es lo que dice la Biblia. Esto no es lo que enseña. Oh, hermana, se equivocó. A mí el pastor a veces me ha llamado y me ha dicho, hermana, aquí eso no es bíblico. Porque muchas veces me he cogido de un solo texto para decir algo. Y cuando me ha llevado a otros textos, pues sí, pastor, tiene toda la razón, es verdad, me equivoqué. Porque yo soy humana. Yo soy humana y aunque no debemos escudarnos en eso, pero hermanos, como les decía, este libro es tan delicado que si no sabemos usarlo, nos podemos hacer daño a nosotros mismos. Mire lo que Pablo escribe a su hijo Timoteo. Ahí en 1 de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado del de al lado. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás primero. Lo primero que está en riesgo es nuestra salvación. Y luego a los que te oyeren. El apóstol Pablo dijo a Timoteo estas palabras. Timoteo no era cualquiera. La madre de Timoteo y su abuela sabe que eran judías. Aunque su padre era griego, dice la Biblia, Timoteo venía de raíces judías. Y Timoteo fue instruido en la ley judía. Timoteo conocía las Escrituras. Timoteo no era un neófito en la palabra de Dios. Pablo no le estaba mandando eso a cualquier persona. Es más, la Biblia dice allí en Hechos que cuando Pablo vio a Timoteo, la vida, el testimonio de Timoteo le impactó tanto que Pablo dijo, yo voy a tomar a ese chico. Yo voy a tomar a ese joven como mi pupilo. Léalo, en los Hechos está. Timoteo era un joven de ejemplo. Aún antes de estar en el ministerio, porque aquí Pablo ya le estaba escribiendo porque él estaba pastoreando. Ya era pastor. Y antes de tomarlo, Timoteo ya era de ejemplo porque fue instruido desde muy pequeño por su madre y su abuela. Timoteo no era cualquiera. Sin embargo, vemos a Pablo diciéndole, ten cuidado. Ten cuidado, Timoteo. Ten cuidado. Si esto le dijo Pablo a Timoteo, ¿qué nos diría Pablo a nosotros hoy? ¿Qué nos diría el apóstol Pablo? Porque Pablo sabía que no era cualquier cosa.
Timoteo, como les decía, un joven instruido en la palabra de Dios. Ahí en 2 de Timoteo 3:14, Pablo en sus cartas le decía a Timoteo las mismas cosas de una y otra manera. Le dice, pero tú persiste en lo que has aprendido, no en lo que vienen otros a enseñarte. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. ¿Sabe cuál es la más grande sabiduría del hombre? Obedecer a Dios. El hombre más sabio, la mujer más sabia de la iglesia, no es el que más sabe de la Biblia, no se equivoque. Es el que más sabe obedecer al Señor. Y eso era lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Las escrituras, las que te pueden hacer sabio para la salvación. Timoteo era un buen cristiano, conocedor y practicante de la palabra de Dios. Pero Pablo le advirtió, ten cuidado de ti mismo. No vaya a ser que un día salgamos predicando cosas que... Y yo misma, de verdad, hermanos, créame lo que le estoy diciendo. Yo misma le pido al Señor que me guarde. Que me guarde. Porque Pablo dijo, no sea que siendo heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Y si eso lo dijo un hombre como él, que hasta el tercer cielo subió, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más yo? Que Dios me guarde. Timoteo era un pastor, instruido por el mejor de los hombres después de Jesús, sin desmeritar a nadie. Pablo no solamente estaba lleno de conocimiento, sino de temor a Dios. Era un hombre entregado al Señor por completo, entregado a la oración y a la predicación del evangelio. Y fue él quien instruyó a Timoteo. Gloria a Dios. Aún así, el apóstol Pablo le advierte de que debía cuidarse, no de otro, sino de sí mismo, de él mismo. Pablo en su ministerio vio a muchos apostatar de la fe. Qué triste habrá sido para Pablo cuando estaba escribiendo la segunda carta a Timoteo. Y allí en 2 Timoteo 4:9, Pablo escribe así, dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente, y fue a Galicia, y se ha ido a Tesalónica. Gloria al Señor. 2 Timoteo 1:15 dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Y mire lo que escribe Pablo, que es lo que más debe impactarle. Estudie un poco sobre Onesíforo. Y dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Este hombre había ayudado a Pablo, había estado con Pablo, pero vemos aquí a Pablo escribiendo que Dios tuviera misericordia de él y de su casa, porque se habían alejado, se habían dejado engañar, se habían dejado llevar
por palabras, por enseñanzas no bíblicas. Vamos a ponernos en nuestros pies. Es triste ver cómo termina la vida de estos hombres. Ahí en 2 de Timoteo 3:1 Pablo dice: también debes saber esto, que en los posteros tiempos vendrán tiempos, en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Van a tener apariencia de piedad, van a aparentar ser piadosos, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Qué tremendo estos textos, ¿no? Porque no está hablando a la gente del mundo, está hablando a nosotros, hermanos. Está hablando a la iglesia del Señor. En esta mañana, por la gracia de Dios, he sentido traer este mensaje que, créame, que ha hablado a mi vida. Primeramente a mí, porque he aprendido a enamorarme de este Dios que se ha ganado mi amor, porque me ha dado tanto. Me ha regalado esta salvación y el honor y el privilegio de poder estar en su iglesia. Pero cuando leo esto, es como si vinieran punzadas a mí, porque nadie está exento. Nadie, hermanos. Se me viene ahora a la memoria un predicador que no voy a mencionar su nombre, pero que Dios sabe que a veces oro por él. Nunca le he conocido, nunca le he visto, solamente he escuchado sus predicaciones, sus mensajes. Fue uno de los fundadores en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, de los primeros en este país en predicar el evangelio. Sus padres, sus familiares, y hoy en día, hermano, usted lo escucha predicar, usted le escucha hablar y da dolor y tristeza. Por ello, el llamado a cada uno de nosotros es escudriñar las Escrituras. Escudriña las Escrituras, porque vienen cosas peores. La Biblia no nos habla de que esto vaya a mejorar. El comportamiento de los hombres en los últimos tiempos va a ser terrible. Hoy en día vemos gente tan ingrata, gente que no ha sabido valorar. Y es tan fácil que salga de nosotros quizás gente que han estado aquí y que hoy salgan haciendo daño. Pero eso es normal, hermanos. Lea la Biblia, ahí está. Lo que tenemos que hacer nosotros es leerla para que esto no nos sorprenda, pero también para que nosotros no seamos de estos. Que nosotros no nos olvidemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y cómo ha levantado a hombres y mujeres para ayudarnos a mantenernos en este camino.
vamos a orar en esta mañana. No es mi intención asustarlo, pero quiero que se vaya con ese pensamiento. Cosas peores van a venir, porque antes de que el Señor se manifieste, nosotros vamos a vivir un poco. Vamos a vivir los principios de dolor. Y Dios me guarde a mí de tener que ver a alguien de esta iglesia, nacido aquí, hablándolo espiritualmente, tener que verle quizás montando locales, predicando cosas que no son. Dios me guarde a mí tener que darle ese dolor a mi pastor. Dios me guarde, hermanos. Dios nos guarde.